les voy a compartir el documento como hicimos en la clase pasada. Lo voy trabajando sobre el documento y vamos haciendo claridad sobre cada uno de los aspectos que necesitamos trabajar. Entonces ya mismo les voy a compartir pantalla para que podamos trabajar sobre esos documentos. Entonces voy a hacer un resumen general. Voy a hacer un resumen general sobre los aspectos que llevamos de estadística hasta ahora. Tenemos una primera parte. Voy a compartirles este documento para que revisemos. Entonces, ya debe estar ahí compartido en pantalla el documento. A ver, no, todavía no está. Ahí ya debe estar compartido en pantalla. Un documentico de Word para irles mostrando el resumen general. ¿Sí lo tienen ya en pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces voy a pasar muy rápido por eso porque es un recuento de lo que llevamos. Listo. Entonces recordemos hasta el momento lo que nosotros estamos trabajando es el manejo de información. Siempre que nos dan un conjunto de datos, lo primero que hacemos con ese conjunto de datos es ordenarlos. Ordenarlos para poder identificar ciertos elementos que nos permiten empezar a hacer ciertas características de esa población de estudio. Al ordenarlo, lo primero que hacemos es identificar el dato mínimo, podemos identificar inmediatamente el dato máximo y esos dos valores ya me permiten identificar una primera medida estadística que se llama el rango. Ese rango es el que me va a marcar las características del tipo de tabla que voy a tener. Me dirá si el rango es muy amplio, entonces haré una tabla de distribución con muchos intervalos, o si el rango es pequeño, pues no tendré necesidad de hacerlo por intervalos. Entonces ahí calculo número de intervalos, veíamos diferentes formas para calcularlo, y teniendo el rango y el número de intervalos podemos calcular algo que se llama la amplitud. Esa amplitud es la longitud que tiene el intervalo, la diferencia que hay entre el límite inferior y límite superior. Bueno, aquí está una muestra de esa tabla que trabajamos la última vez, cómo construimos la tabla a partir de los datos generales. Veíamos que para construir los intervalos partíamos con el dato mínimo, el que nos daban 8, y a ese dato le sumábamos la amplitud para hallar el límite superior, y así sucesivamente íbamos construyendo todos los intervalos. Luego calculábamos, hacíamos el conteo de los elementos que tienen las características de estudio, que es lo que se llama la frecuencia absoluta. Ya la tabla con sus intervalos y con la frecuencia absoluta se pueden calcular el resto de frecuencias: la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada relativa, y podemos hallar la marca de clase. Ahí nos quedaría una tabla de distribución de frecuencias completa. Entonces esa es la primera parte en estadística: organizar la información, presentarla en tablas para poder sacar conclusiones. De acá ya se pueden determinar varios aspectos. Con la frecuencia absoluta podemos sacar conclusiones sobre el número total de personas o de elementos que tienen la característica de estudio. La característica de estudio es la variable que estamos trabajando acá en los intervalos. Entonces, ¿cuántos elementos tienen la característica? Por ejemplo, acá podemos decir que hay 28 elementos que se encuentran entre 18 y 23, que es el intervalo que tenemos acá. Un minutico que alguien se unió. Listo, por acá lo admitimos ya. Bueno, con la frecuencia relativa hablamos en términos de porcentajes. Tanto la frecuencia relativa como la frecuencia acumulada relativa son porcentajes, y la frecuencia acumulada lo que hace es sumatoria de esas frecuencias, y la marca de clase se considera al final como un promedio. Lo más cercano al promedio es la marca de clase. Teniendo la tabla de distribución de frecuencia, pues nos interesa también presentar la información gráfica. Entonces se presenta información numérica y se presenta información gráfica. Es una de las características básicas de la estadística.
ambos elementos me deben dar las mismas conclusiones. Como a partir de una gráfica yo puedo empezar a hacer ciertas interpretaciones. Finalmente decimos que el objetivo fundamental o el interés de la estadística es poder determinar el comportamiento grupal de la información. Y ese comportamiento grupal se refiere al sesgo. Si, por ejemplo, esta gráfica que tenemos acá en pantalla dice que tiene un sesgo a la derecha. ¿Por qué razón? El punto más alto que tenemos acá, voy a hacer un dibujito por acá para poderles mostrar. Normalmente las medidas de tendencia central se encuentra ubicado en el punto más alto que tenemos. Por ejemplo, acá voy a ponerle este en colorcito rojo que se vea. En un minuto acá. Se encuentra ubicada las medidas de tendencia central precisamente en el punto más alto. Y si medimos la distancia que hay de esta línea al extremo superior y al extremo inferior, entonces ahí es donde vemos exactamente cómo se viene el sesgo. Entonces, por ejemplo, si yo mido la distancia que hay de acá al dato superior y mido esa distancia también de ahí mismo al dato inferior, de acá al dato inferior, pues estoy viendo acá que la cola a la derecha es mucho más larga que la cola a la izquierda. Por lo tanto, ahí diríamos que esto tiene un sesgo a la derecha. Digamos que es como el objetivo fundamental de las gráficas, poder identificar el comportamiento grupal de la información, y el comportamiento lo definimos en términos de si la curva es normal o no es normal, si tiene sesgo a la derecha o si tiene sesgo a la izquierda. Digamos que esa es, en resumen, la intención de toda la estadística. Hay diferentes tipos de gráficos. Veíamos diagrama de barras, tenemos un histograma, tenemos polígonos de frecuencias, todos sacados de la misma tabla. Polígonos de frecuencias, ahí tenemos. Polígonos de frecuencias acumuladas. Y tenemos diagramas circulares. Son los diferentes tipos de gráficos que presentamos en estadística. Bueno, esa fue la primera parte. Organización de la información y presentación gráfica de la información. Una vez se organiza la información y la presentamos de forma gráfica, los otros elementos que nos interesan, déjenme cambio el documento para mostrarles el otro. El otro documento que nos interesa entonces tiene que ver con la parte de las medidas estadísticas. Ya mismo les comparto también este. Entonces, con respecto a la segunda parte, tiene que ver con las medidas estadísticas. Y decimos que en estadística tenemos varios grupos de medidas. Cambié de documento, ¿sí está en pantalla? Bueno. Entonces las medidas estadísticas básicamente las clasificamos en 4 grandes grupos. Unas medidas que se llaman medidas de tendencia central. Tenemos las medidas de dispersión. Tenemos las medidas de posición y tenemos las medidas de distribución. Son los 4 grandes grupos de medidas, que es el objetivo que tenemos en el resto de curso, ver estas medidas cómo se calculan y hacer la interpretación. Dentro de las medidas de tendencia central trabajamos la media, la mediana y la moda. Hay otras medidas de tendencia central, pero las más usadas frecuentemente son estas 3. Hay otra que se llama, por ejemplo, media armónica, media geométrica, pero más usadas en términos financieros y en otro tipo de
de profesiones, entonces no viene el caso para ustedes. Normalmente en psicología se trabaja con estas tres medidas y lo mismo con las medidas de dispersión, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Hay medidas de posición. En las medidas de posición hablamos de los cuartiles, los deciles y los percentiles. Y finalmente, las medidas de distribución o forma, coeficiente de asimetría y coeficiente de kurtosis. Digamos que estas no vamos a profundizar mucho en esta última por el tamaño de los cálculos que hay que hacer, pero la interpretación ya la vimos en el comportamiento de la gráfica. Esta distribución, estas medidas de distribución, lo que me van a corroborar es si los datos tienen un comportamiento normal o si tienen un sesgo a la derecha o a la izquierda. De hecho, lo identificamos entonces en la parte gráfica. De estas medidas nosotros empezamos a trabajar las medidas de tendencia central. Y además dijimos, cuando estamos trabajando con los datos, tenemos varios tipos de datos. Tenemos, voy a ampliarles más acá. Se habla normalmente de datos generales y datos agrupados. Son dos tipos de datos diferentes, el tratamiento se hace diferente, las fórmulas son diferentes. Entonces la primera recomendación es cuando tengan un conjunto de datos, la información, deben clasificarlo, o serán datos generales o serán datos agrupados. ¿Cómo reconozco esto? Yo hablo de datos agrupados siempre que haya una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, cuando me presentan la tabla de distribución de frecuencia, estoy hablando de que ahí hay datos agrupados. Pero si no conozco la tabla de distribución de frecuencia, me dan todos los datos, estoy hablando de datos generales. Con datos generales, digamos que es conveniente trabajar si son poquitos datos. Hablamos de 20, de 50 datos, entonces con cálculos manuales se podrían hacer. Pero en la época actual nosotros tenemos grandes volúmenes de información. Entonces, trabajar con datos generales se vuelve complicado por mucha cantidad de cálculos. Supongamos que tenemos una base de datos de 1 o 2 millones de elementos, entonces ya calculadora no podemos hacer eso, hay que recurrir a algunos elementos tecnológicos que nos permita hacer ese tipo de cálculos. Como Excel es una buena herramienta para empezar a procesar información en el volumen que nosotros manejamos. Y hay paquetes estadísticos, paquetes ya especializados para trabajar ese tipo de información. Bueno, entonces voy a retomar el concepto de las medidas estadísticas para datos generales y para datos agrupados, las medidas de tendencia central. Entonces aquí hay un resumen de fórmula. Creo que sí les compartí el documento, o este documento no lo compartí. Yo creo que sí lo envié. Para que me confirmen, si no, entonces para enviarle estos documentos. Bueno. Entonces... Yo creo que no. ¿Cree que no? Listo. Entonces déjeme en el transcurso, cuando terminemos la clase, reviso los documentos resumen y les envío al correo para que tengan toda la información. Bueno, entonces vamos a mirar lo siguiente. Medidas de tendencia central. Y esas medidas de tendencia central vamos a empezar por datos generales. Entonces les decía, tenemos acá un ejemplo, que fue el que trabajamos. Tenemos una información, en este caso la edad de dos grupos de personas. Acá está el grupo 1 con estos datos y hay un grupo 2 con edades diferentes, grupos diferentes. En uno hay 10 datos, en el otro hay 9 datos, entonces dos grupos diferentes. Recogimos la información y deseamos calcular las medidas de tendencia central para cada grupo. Vamos a mirar, inicialmente nos vamos a centrar en cómo hacer el cálculo
y luego cuando tengamos esto ya claro, empezamos a hacer interpretaciones de cada una de esas medidas. Pero la preocupación inicial es el cálculo. Bueno, entonces voy a hacer el ejercicio para el grupo 1. De hecho ya lo habíamos hecho también, pero voy a repetirlo. Tomamos los datos, son datos generales, entonces vamos a identificar las fórmulas que tenemos ahí y vamos a calcular la media, la mediana y la moda. Vuelvo y dejo esto en negrito para empezar a retomarlo. Entonces, 3 medidas de tendencia central que se llaman media o promedio, mediana y la moda. Para la media esta es la fórmula que vamos a usar. La voy a resaltar ahí. Esta que quedó en amarillo es exactamente la fórmula que utilizamos para calcular el promedio. ¿Qué elementos tiene? Esta X con una barra encima indica la medida que estamos trabajando, se llama la media o el promedio. Este símbolo que viene acá es el símbolo de sumatoria. Siempre que vean esto, lo que indica es que hay que hacer una suma de quién, de estos elementos. XY corresponde a cada uno de los elementos o los datos que tenemos, y N es el número total de datos. Voy a incluirles acá una columnita y voy a hacer esa definición ahí. Entonces digamos que X barra se refiere a la media que estamos trabajando. Entonces voy a decir acá, voy a irles mostrando que X barra, entonces lo definimos como la media. Tenemos el otro símbolo que es XY. XY corresponde a cada uno de los datos. Vamos a ir definiendo ahí esos elementos. Entonces tengo que XY es cada uno de los datos. Y N corresponde al número total de datos. Entonces es fundamental tener identificado cada uno de los elementos que trabajamos. Entonces N, número total de datos. Bueno, entonces ahí están definidos los elementos para que se incluyan en la fórmula. Entonces vamos a trabajar esa primera fórmula, la media, y vamos a calcular para esos datos generales. Y ya miraremos entonces la media, la mediana y la moda. Entonces empecemos con la media para el grupo 1. Dijimos que tenemos la fórmula y tenemos los datos. Entonces como son poquitos, pues no hay problema para hacer los cálculos manuales. Y entonces tenemos acá que lo que hacemos es 10 datos, sumamos todos los datos que hay y lo dividimos en el total de datos, que son 10. Este ejercicio nos dio 318 dividido 10. Edad promedio de ese grupo 31.8 años. Esa sería la media para el grupo. Bueno, entonces decíamos que si el ejercicio está claro, ¿cuánto les dará la media? Quiero que cada uno lo calcule para este segundo grupo. Quiero que hagan este cálculo para este grupo. Y ya mismo vamos a verificar que hayan hecho las operaciones correctas y que vayan entendiendo lo que están haciendo ahí. Entonces recuerden, quiero calcular la media. Aquí tengo 9 datos. Tengo que sumarlos y dividir en 9. Entonces quiero que cada uno lo haga ahí y yo lo voy haciendo aquí a la par y comparamos resultados. ¿Cómo se comporta el grupo? Esto lo que hace es dividir el grupo en dos partes iguales. Eso hace la mediana. Entonces, cuando vamos a trabajar mediana para datos generales, lo primero que debemos identificar es si el número total de datos que hay es par o es impar. Aquí sí es fundamental. Entonces tenemos que en el grupo 1 hay 10 datos. En el grupo 1 hay 10 datos, 2, 4, 6, 8, 10 datos.
Por lo tanto, eso es un número par de datos y es fundamental identificarlo. Una vez sepamos cuántos datos hay, lo que hacemos es ordenarlos. Ordenar esos datos, aquí están ordenados, y el objetivo fundamental de ordenar los datos es ubicarles una asignación numérica, o sea, qué posición ocupa cada uno de los datos. Entonces tenemos acá que el dato 20 ocupa el puesto 1 y el último dato es el 50, ocupa la posición décima. Nos interesa es identificar esa posición. Como es un número par, 10 es un número par, entonces lo primero que voy a hacer es dividir ese total de datos en 2. 10 dividido 2 me va a dar 5, y este 5 que tengo acá me indica la posición que me interesa revisar. Entonces vengo y miro acá qué número ocupa la posición 5, en este caso el 29, y miro cuál es el siguiente. El siguiente del quinto es 5 más 1, o sea, el sexto. Entonces identifico la posición de estos dos datos. ¿Quién ocupa la posición 5? El dato 29. ¿Quién ocupa la posición sexta? El grupo 31. Una vez tengo identificado esos dos datos, lo que hago es sumarlos y dividir en 2. Entonces sumo 29, acá abajo está, sumo 29 más 31, me da 60 dividido 2, por lo tanto, la mediana para ese conjunto de datos va a ser 30. 30 años es la mediana. Si nosotros venimos a mirar el conjunto de datos, a ver, organizo acá un poquito. Si vamos y miramos el conjunto de datos, 30 no está dentro de los datos iniciales. Hacia aquí está 30. Miremos, no está 30 dentro de los datos. Pero lo que hace 30 es dividir el grupo en dos partes iguales. Miren, me quedó 5 datos por debajo y 5 datos por encima, 50% y 50%. Esa es una característica que tiene la mediana. Entonces, para datos pares. ¿Qué pasa si el conjunto de datos es impar? Vamos a mirar. Solo es número 1. Entonces miremos eso. Si tienen alguna duda, por favor me van diciendo y yo voy haciendo las aclaraciones. Pero si no hay dudas, aquí continuaré. Entonces, lo primero que vamos a hacer con este conjunto de datos es ordenarlos. Tenemos, en este caso, 9 datos. Y los 9 datos vamos a ordenarlos. El menor que está acá es 22. Sigue 24. ¿Cuál sigue? Sigue 29. 22, 24, 29. El dato que sigue es 30. Sigue 32. Sigue 35. Sigue 40. 45 y 48. Bueno. Entonces ahí está ordenados. Es lo primero que hacemos. Los datos los ordenamos. ¿Cuántos datos hay acá? En este tenemos 9 datos. En el anterior caso teníamos 10 datos, que es un número par. Aquí tenemos 9 datos y 9 es un número impar. ¿En qué influye que sea par o impar? Pues un número impar yo no lo puedo dividir en 2, porque no me da un valor exacto. Entonces lo primero que tengo que hacer es a ese número sumarle 1 para dividirlo. Entonces tengo 9 datos, a ese le sumo 1 y lo divido en 2. 9 más 1 me da 10, y 10 dividido 2, eso me da 5. Este 5 me indica la posición que ocupa la mediana una vez ordenados los datos. Aquí tenemos entonces que la mediana para este grupo de datos es 32. Dice que me da exactamente en el punto. Aquí tengo 4 datos por encima y 4 datos por debajo. Se sigue cumpliendo la
definición de la mediana. Divide el grupo en dos partes iguales. Entonces vemos que este tiene una mediana de 32 y el grupo anterior tenía una mediana más pequeña. De hecho, la media también nos dio más pequeña. Entonces tenemos acá la mediana del grupo anterior fue 30. Mírenlo, acá está la mediana de 30. Y el otro grupo tenemos una mediana de 32. Entonces la diferencia también no es tan grande. Son dos grupos muy parecidos. Entonces ya hay dos medidas de tendencia central, la media y la mediana. Vamos a mirar la moda. La moda, por definición, es el dato que más se repite, lo que más se ve. Y pueden suceder varias cosas. Puede suceder que, primero, que no encontremos datos que se repitan. Ningún dato se repite. Entonces decimos que no tiene moda o que es amodal. Eso se refiere a la moda. Puede suceder que haya un dato que es el que más se repite, el que mayor frecuencia está, un solo dato se repite, y entonces decimos que esto tiene una única moda, ya es unimodal. Pero también puede suceder que tenga varios datos que se repiten, es decir, puede tener varias modas. Puede tener varias modas y decimos entonces en esas condiciones que el conjunto de datos es multimodal. Entonces, una de estas tres condiciones se debe cumplir siempre que estamos trabajando con datos generales. Bueno, siguiendo con la misma línea con el ejemplo que venimos, pues tenemos la moda para el grupo 1. Miremos este grupo 1. Aquí no es necesario ordenarlos, pero digamos que por organización es mejor ordenarlos porque puede uno identificar fácilmente si el dato se repite o no se repite. Entonces vemos aquí están los 10 datos ordenados y vemos que el número 31 es el dato que se repite. Aquí se repitió el 31. No hay ningún otro que se repita en esa misma cantidad. Por lo tanto, podemos decir que la moda para este grupo 1 es 31. Es el dato más frecuente. Entonces, moda para el grupo 31. ¿Cuál sería entonces para ustedes la moda para este grupo 2? Quiero que revisen acá la información y me digan la moda para ese grupo 2. Voy a ordenarlos mientras ustedes definen cuál es la moda. Entonces esa moda, ¿no? No hay ningún dato que se repita. No. Voy a ordenarlos y verificamos. Si yo no veo ninguno que se repita. 29, 30, 32, 35, 40, 45 y 48. De hecho, no hay ningún dato que se repita. Entonces decimos que no tiene moda o que es amodal. Exactamente. Entonces mire que esto es, ahí no hay que hacer ningún cálculo, ahí es simplemente por observación. Entonces ahí tenemos medidas de tendencia central para datos generales. Digamos que en la práctica no es tan frecuente trabajar con datos generales. Les decía, normalmente tenemos un gran volumen de información, entonces trabajamos más con datos agrupados. Pero llegado a presentarse el caso, esta es la forma como se calcula. Vamos entonces a mirar cómo hacemos el manejo de información para datos agrupados. Es fundamental porque de esto depende todos los demás temas que siguen para el semestre. De acá vienen las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición, trabajados dentro de los datos agrupados. Bueno, entonces voy a trasladar esta información
a Excel para poder agilizar un poquito en los cálculos. Voy a ponerlo por acá. Que nos vaya a parar en el tapete. Bueno, y les voy mostrando qué se hace. Bueno, lo primero que necesitamos es conocer la fórmula. Ya sabemos que estos son datos agrupados porque hay una tabla de distribución de frecuencia. Acá la tenemos. Una tabla de distribución de frecuencia, entonces eso nos refiere a que hay unos datos agrupados. Queremos calcular las medidas de tendencia central. Me está pidiendo acá calcular las medidas de tendencia central. Entonces lo primero que debo hacer es identificar cuáles son esas medidas y tener cuáles son las fórmulas con las que voy a trabajar. Entonces miremos. Al comienzo hay un resumen de fórmulas, pero vuelvo y las retomo acá. Entonces las medidas de tendencia central dijimos que son la media, la mediana y la moda. Media, mediana y moda son tres medidas de tendencia central que nos interesan. Y ya empieza a cambiar la fórmula también un poquito. Voy a escribir acá los elementos que influyen en esta fórmula. Voy a insertar una columnita a la derecha y entonces ya sabemos que cada uno de los símbolos que están acá, voy a introducir este, que X barra significa media. Esa es la media. Necesito otro elemento que aparece dentro de la fórmula, es XY, pero acá XY ya no es cada uno de los datos. Acá XY es una medida que tenemos dentro de la tabla que la llamamos marca de clase. Entonces decimos que XY se llama dentro de esta fórmula la marca de clase, para poder saber dentro de la tabla dónde voy a buscar ese dato. FI corresponde a la frecuencia absoluta de los datos. FI corresponde, a ver, inserto por acá una formulita. Entonces FI son los datos que están en la frecuencia absoluta. Y finalmente N corresponde al número total de datos. Entonces N, número total de datos. Bueno, aquí voy paso a paso revisando cada uno de los elementos que tenemos, porque es fundamental que eso lo tengan claro. Muchas veces se apresura uno a hacer determinados cálculos y no logra identificar bien los elementos que están incluidos. Entonces aquí está cada uno. Vamos a mirar nuevamente, voy a copiar la fórmula y vamos a calcular la media para este conjunto de datos. Entonces me vengo a la tabla de distribución de frecuencia, voy a copiar la fórmula acá para que saber qué voy a hacer. Bueno, entonces tengo mi tabla de distribución de frecuencia original. Voy a quitarle todos los colores que tiene esto y empezamos borrón y cuenta nueva con. Bueno, entonces la tabla original viene acá. A ver, miro por acá. Mi tabla original viene hasta XY. La fórmula me dice que para calcular la media debo multiplicar XY por FI. Dice acá en la parte superior. Entonces voy a hacer ese cálculo acá. ¿Quién es XY para la primera clase? 54.5, mire. Acá viene este primer dato.
54.5 multiplicado por la frecuencia de este intervalo, que es 1. Al multiplicar esos dos me da 54.5. Hago lo mismo con el siguiente. Lo tengo que hacer clase por clase. El siguiente dato sería 59.5 multiplicado por 4. Y eso da 238. Luego tengo que multiplicar 64.5 y lo multiplico por 5. Y así para cada una de las clases. Entonces se tienen los valores y al final este símbolo me dice suma. Sume todo eso que acabo de multiplicar. En este caso la suma nos da 1340. 1340 me da esa suma. Y el número total de datos lo identifico de la suma de las frecuencias. El número total de datos no son estas 6 clases, sino la suma de las frecuencias. Aquí normalmente cometen mucho ese error. Piensan que el número de datos son 6. No, el número de datos es suma de las frecuencias. Entonces 1340 dividido 20. Y eso me dará la media para ese conjunto de datos. Entonces acá tenemos 1340 dividido 20 me da 67. Entonces aquí realmente no es tan complejo, es más de cálculos, y si se apoyan un poquito en Excel, algunos pues todavía digamos que tienen dificultad para el manejo de Excel, pero sí les recomiendo que en la parte profesional es fundamental que empiecen a manejar alguna herramienta, y Excel es muy práctico porque agiliza todos los procesos. Bueno, hasta ahí claro, o alguna inquietud. Ahora miraremos entonces algunos ejercicios que nos permita resumir todo. Vámonos con la otra medida de tendencia central, que se llama la mediana. La mediana, igual identificamos la fórmula. Como son datos agrupados, este ya viene una fórmula mucho más elaborada. La tenemos acá. La mediana, la vamos a llamar ME, y tiene varios elementos que hay que reconocer. Vamos a mirar qué elementos tenemos acá. El primero que aparece es LI. Este LI se llama límite inferior de la clase mediana. Ahora que veamos en la tabla les muestro cada uno de estos elementos, pero sí quiero definirlos antes de llegar a la tabla. Aparece otro elemento por acá que es N. Este N es el número total de datos. Aparece otra nomenclatura acá que dice FA-1. Todo esto es un solo símbolo. FA-1 es la frecuencia acumulada anterior de la clase mediana. Voy a resaltar estos dos elementos. Este N medios y esta frecuencia acumulada anterior de la clase mediana son la clave en esta fórmula para calcular todo. Entonces, para que se concentren bien ahí. FI es la frecuencia absoluta de la clase mediana y C es la amplitud. Vamos a mirar entonces en la tabla. Llevemos la fórmula ya e identificamos cada uno de los elementos. Entonces tenemos nuevamente la tabla. Tengo acá la fórmula y vamos a ver cómo empiezan a trabajar esto. Les decía, la clave está en estos dos elementos, en N medios y FA-1. Lo primero que deben hacer entonces es identificar número total de datos. ¿Cuántos datos tiene esta tabla? N es igual a ¿cuánto? En esta tabla, ¿cuántos datos tengo?
Entonces tenemos 20 datos. Tenemos en esta tabla 20 datos. Listo. Entonces n es 20. Voy a calcular esto que dice acá n medios. Por lo tanto, si hago ese cálculo, me va a quedar que n medios es 10. ¿Sí? Ahí simplemente necesito hacer el cálculo porque esa va a ser la base para poder identificar los datos sobre la tabla. Entonces tengo que n medios es igual a 10. 20 dividido 2 me da 10. Mire qué voy a hacer con este dato. Les decía que esta es la clave de todo este ejercicio. Entonces acá me va a quedar, a ver, lo marco para que vean. Lo primero que debo hacer con ese dato es venir y buscar acá en la frecuencia acumulada. Vengo y busco acá. Me centro en la frecuencia acumulada y vengo y busco este número, 10. Si no estuviera, busco el siguiente, pero acá está el 10. Por lo tanto, este 10 me va a servir como referencia para marcar toda la fila. Donde encuentre el número, ahí marco toda la fila. Y eso ya me da todos los elementos que tiene el problema. Dice acá la fórmula, que la mediana es LI. Entonces límite inferior, el límite inferior de esta clase es 62. Mírenlo ahí, lo voy marcando. N medio ya lo calculé, está acá que es 10. Este dato que está acá, FA-1, es frecuencia acumulada anterior. Si la frecuencia para esta tabla es 10, la anterior es 5. Entonces mire que identifico los elementos que me pide la fórmula. Y en el denominador dice que FI corresponde a la frecuencia absoluta de esta clase, a este dato que hay acá. Entonces mire que voy identificando todos los elementos que tiene la fórmula para después simplemente reemplazar y hacer el cálculo. Y me falta la amplitud, C. ¿Cómo sé cuál es la amplitud? La diferencia que hay entre el límite superior, que en este caso es 67, y el límite inferior, que es 62. 67 menos 62 me da 5. Entonces ya tengo todos los elementos para la fórmula. Por lo tanto, si yo copio esta fórmula, puedo reemplazar de una vez los datos. Voy a hacerlo acá arriba para que se vea. Vamos a reemplazar toda la información entonces. A ver si me deja acá. No me dejó. Ya. Entonces acá, LI, límite inferior. Dijimos que el límite inferior acá es 62. Más n medio sobre 2. Mire, n medio sobre 2 me dio 10. Entonces voy a reemplazar ese n medios por 10. Menos frecuencia acumulada anterior. Dijimos que la frecuencia acumulada anterior acá es 5. Entonces vengo y reemplazo acá en la fórmula todo ese valor por 5. A ver, acá sale. Dividido FI, pero el FI de este intervalo es también 5. Entonces 5. Y multiplicado por la amplitud, que también dijimos que es 5. Entonces ahí ya tengo. Y es lo fundamental de reconocer cada uno de los elementos, porque después no es sino reemplazar y hacer un cálculo simple. Al hacer esos cálculos, entonces me daría, voy a hacerlo por acá en Excel para terminar el ejercicio. Entonces tenemos que el cálculo que necesito hacer es igual 62 más 10 menos 5 dividido 5, y esto multiplicado
por 5. Esta tabla por coincidencia quedaron puros 5, pero no es que siempre tenga que ser así. Por eso le digo, identifico cada uno de los elementos que hay. Bueno, y eso me da entonces que la media es 67. Muestre a ver si tiene decimales. Sí, está 67. Entonces, acá me queda que al hacer todo ese cálculo es igual a 67. Bueno. Entonces ahí tenemos ya calculado la mediana para este conjunto de datos. No sé si tienen dificultad o es totalmente claro ahí lo que se hizo. Lo hice paso a paso, definiendo cada uno de los elementos. Bueno, Profe, cuénteme. ¿cómo es que se denomina la A? Pues, ¿qué significa en la fórmula? Acá en esta parte. Sí, la A. No, la A no, leo todo completo. Mírelo acá, lo tengo. Vamos a mirarlo acá. Acá está definido, vean. La A no me interesa, leo todo completo. Frecuencia acumulada anterior de la clase mediana. La A es porque es frecuencia acumulada. ¿Sí? Aquí está definido. Bueno. Vamos a mirar entonces la otra medida de tendencia central, que es la moda. Entonces vámonos con la moda. Hacemos lo mismo, identificamos primero la fórmula. Tenemos acá la moda. Tenemos una fórmula también amplia. Y hay una simbología. Vamos a identificar todos esos símbolos que tienen ahí, porque muchas veces no logra uno resolver los ejercicios porque no sabe de qué está hablando. Entonces es reconocer esa simbología. Entonces vuelve y juega. LI, límite inferior de la clase modal. Este simbolito, este triángulo invertido, se lee delta. Acá lo tengo identificado. Ese símbolo matemático es delta, un triángulo invertido. Entonces está delta 1 y abajo delta 1 y delta 2. Y está C, que es la amplitud. ¿Qué representa ese delta? Ese delta, recordemos que la definición de moda es el dato que más se repite. Por lo tanto, lo que voy a buscar es en la tabla la frecuencia más alta, y ese me permite decir que delta 1 es la frecuencia de esa clase menos la anterior, y delta 2 va a ser la frecuencia de esa clase menos la siguiente. Vamos a mirarlo sobre la tabla para que no se confundan con las definiciones. Entonces vamos a mirar acá en la tabla. Voy a borrar todo. Voy a borrar todo para ir haciendo los cálculos paso a paso y poder identificar de dónde salen los datos. Bueno. Listo. Entonces vamos a definir. Primero, yo debo identificar. A ver, borro por acá que todo este color. No me quiere borrar. Bueno, a ver, lo borro acá. Ahora sí. Bueno, entonces lo primero que debo hacer, como voy a calcular la moda, vengo y busco acá en la frecuencia absoluta. Vengo acá y busco cuál es el valor más alto que hay. En este caso es 6. Se podría repetir, supongamos que aquí en vez de un 5 también tuviera un 6, entonces sería una tabla con dos modas. Y calculo cualquiera, normalmente se calcula la primera que encuentro, pero en este caso solo tenemos una y es 6.
Ese 6 es clave porque voy a identificar la fila donde se encuentra. Lo mismo que hicimos con la mediana. Identifico la fila donde se encuentra el número. ¿Para qué? Para poder identificar cada uno de los elementos de la fórmula. LI, límite inferior de esta clase. Vea que el límite inferior es 67. Entonces voy a ir identificando los elementos. 67 es el límite inferior. Ojo con delta 1. Delta 1 dijimos que es la clase de la moda, que aquí es la frecuencia 6 menos la frecuencia anterior. La frecuencia anterior es 5. Entonces 6 menos 5, eso me va a dar 1. Delta 1. Entonces 6 menos 5 da 1. Y delta 2 va a ser la frecuencia de la clase modal, que es 6, menos la siguiente, que es 2. La siguiente es 2, entonces 6 menos 2, eso me da 4. Entonces, clave identificar cada uno de los elementos y saberlos ubicar dentro de la tabla. Y la amplitud dijimos que es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. 72 menos 67, eso me da 5. Ya están todos los elementos que están incluidos dentro de la fórmula. Lo único que hago ya es reemplazar en la fórmula cada uno de esos datos y hago la operación. En este caso me da que la moda es 68. Y así tenemos entonces todas las medidas de tendencia central, tanto para datos generales como para datos agrupados. Parece mucha información, pero en la medida que uno empiece a hacer los ejercicios se van a dar cuenta que no es tanta. Por eso clave identificar cada uno de los elementos, y ya identificando esos elementos entonces hacer los cálculos. No sé, inquietudes hasta ahí antes de continuar para que hagamos un ejercicio completo, o no hay dudas, ahí es totalmente claro. Bueno, entonces voy a plantearles un ejercicio. Déjenme busco acá unos datos y quiero que hagan toda la información, el mismo procedimiento que hicimos. Déjenme busco por acá unos daticos y ya se los transcribo para que puedan hacer el ejercicio. Entonces tenemos por acá, déjenme un minuto. Un minutico por acá. Bueno, entonces tenemos la siguiente información. Esa es la información que hay ahí. El contexto es el siguiente. Esas medidas, ya les escribo el texto para que puedan entender de qué se está hablando. Estamos diciendo que se hizo una consulta, ya les escribo acá arriba para que vean. Ahí tenemos todo el contexto.
Dice, en un centro comercial se consultó la edad a todas las personas que entraban entre las 12 del día y las 12:30. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Bueno, entonces, con estos datos, lo que quiero es que ustedes construyan la tabla de distribución de frecuencia. Entonces les voy a poner acá lo que hay que hacer. Ustedes van a construir la tabla de distribución de frecuencia. Y una vez tengan la tabla, van a calcular las medidas de tendencia central. ¿Cuáles medidas tenemos? Tenemos la media, la mediana y la moda. Entonces, manos a la obra, y yo creo que unos 20 minuticos podemos retomar y miramos si van bien con el ejercicio o qué dudas tienen. Quiero que cada uno le insista y trate de armar toda la tabla paso a paso. ¿De acuerdo? Entonces, 20 minuticos y nos reunimos nuevamente para que aclarar las dudas. ¿Sí, señora? Allá atrás, donde juega la Roma. ¿Hay una qué? Bueno, por acá estoy nuevamente. Vamos a mirar muy rápido. Les voy a plantear. Vamos a mirar acá rápidamente las características del problema. Entonces, lo primero que hacíamos es ordenar los datos, y recordemos que al ordenarlos puedo identificar varios elementos. Primero me interesa identificar el dato mínimo. El dato mínimo en ese conjunto de datos es 1. El dato máximo es 73. Por lo tanto, el rango, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, me da 72. Debo calcular el número de intervalos. Recuerden que el número de intervalos lo calculamos con la fórmula. Dijimos que I es igual a 1 más 3.322. Acá a ver, 3.322 por el logaritmo del número total de datos. El número total de datos en este caso son 40 datos. No, 40 no, ya voy a mirar. Ya miro acá abajo. 42 datos. Bueno. Me da 6.4. Y por conveniencia, yo siempre acostumbro a redondear por encima. Entonces voy a trabajar con 7 intervalos. Esa es una metodología que hay. Yo podría dejarlo con 6 intervalos, pero posiblemente no alcance a cubrirlos todos, después tenga que agregar. Calculo la amplitud. Recordemos que la amplitud es el rango dividido el número de intervalos. Entonces dividí 72 en 7 y eso me dio 10.3, y también hice un redondeo al siguiente valor, a 11. Ya tengo mis datos fundamentales para construir la tabla. ¿Qué quiere decir? Que voy a armar una tabla con 7 clases, y el intervalo empieza el mínimo en 1 y le voy sumando la amplitud, que en este caso es 11. Entonces la tabla me queda de la siguiente forma: 7 clases, acá están. Empiezo en 1, que es el dato mínimo, y al sumarle la amplitud, que es este dato, entonces me dará 1 más 11, me da 12. Acá tengo mi primer intervalo. El segundo intervalo empieza donde terminó el anterior y le sumo 11, me da 23, y así sucesivamente. Aquí tengo ya mis 7 intervalos. Verifico siempre que el último intervalo
cubra el último dato que tengo. Aquí el máximo es 73, de hecho aquí va de 67 a 78, entonces ahí cumple la condición, están todos los datos. Siguiente paso es hacer las frecuencias, hacer los conteos de los elementos que están en estos intervalos. Al hacer los conteos encontramos los siguientes: 8 entre 1 y 12 datos. Recuerde que esto trae esta notación: paréntesis por el lado derecho y un corchete por el lado izquierdo. Entonces acá por el lado izquierdo un corchete, entonces no se cuenta el 12, el anterior a 12. El 12 se cuenta aquí abajo donde empieza. Ese lo deben tener ya muy claro para que no se equivoquen en los conteos. Al hacer las frecuencias me dieron estos valores. Total 42 datos. Como voy a calcular medidas de tendencia central, pues no necesito frecuencias relativas. Entonces solo tomé lo que necesito: frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y marca de clase. Ya tengo mi tabla. Ahora vamos a calcular la media, la mediana y la moda. Para hacer la media necesito multiplicar XI por FI. Entonces pongo una columnita aquí a la derecha donde voy a multiplicar XI por FI. Voy a hacer el cálculo en Excel y lo paso ahí de una vez. Entonces esto va a ser igual a XI por FI. Ya mismo les paso los datos allí y retomamos. Bueno, al hacer los cálculos entonces me da que me queda en la tabla estos valores. Ya ustedes pueden verificar en los cálculos. Y hago la suma de XI por FI. Esa suma me va a dar 1428. Entonces tenemos acá al final 1428 la suma. Por lo tanto, puedo calcular ya la media. Y la media, recordemos entonces que la fórmula es, voy a insertar acá la fórmula. Tenemos la media va a ser igual a la suma que me dio 1428 dividido el total de datos, que es 42, y eso me va a dar 1428 dividido 42, y eso me da entonces 34. 34 es la media para ese conjunto de datos. Bueno, vamos a calcular la mediana. La mediana, recordemos entonces cómo se calcula. Voy a introducir la fórmula para que podamos identificar los elementos. Entonces la mediana va a ser igual, dijimos que LI más, hacíamos un corchete por acá para entonces tenemos, a ver, la fórmula se me voló acá abajo, n medios menos la frecuencia acumulada anterior, este es lento,
frecuencia acumulada anterior sobre FI y todo esto por la amplitud. Listo. Vamos a identificar entonces todos estos elementos acá en la... Voy a bajarlo para que tengamos todo a la mano. Entonces la pongo acá arriba para que puedan ver. Entonces les decía que empiezo por n medios. Como son 42 datos, aquí está el total. Entonces n medios es 21. N medios. Vengo y lo busco acá en la frecuencia acumulada. Vengo y busco acá en esta columna donde encuentro el 21. A ver dónde encuentro acá el 21. A ver, le quito esto color que 21 no está, pero el que le sigue es 22. Acá lo encuentro. Por lo tanto, la clase va a ser esta, la clase 3. Y ahí ya puedo identificar todos los elementos. Voy a calcular, voy a reemplazar todos los datos y los calculo. Entonces, ya identificando, acá en la fórmula, puedo reemplazar. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Límite inferior 23. N medios dijimos que nos dio 21. La frecuencia acumulada anterior, aquí está 22, la anterior es 15. La frecuencia absoluta del intervalo en este caso es 7. Y la amplitud dijimos que es 11. Entonces ahí ya tengo todos los datos identificados en la tabla. Ahora lo que hago es el cálculo. Déjenme hago ese cálculo por acá en Excel y ya les doy la medida. Entonces va a ser igual a 23 más 21 menos 15 dividido 7 y esto por la amplitud que es 11. Me da 32.4. 32.4 me da la mediana. Entonces ya tengo dos medidas que son la media y la mediana. La voy a pasar acá abajo. Y finalmente me toca calcular la moda. Y vuelvo y escribo la fórmula. Vamos a mirar acá arriba. Voy a escribir la fórmula de la moda para identificar cada uno de los elementos. Entonces, tenemos que la moda va a ser igual, dijimos que a LI. Entonces se van habituando bien a conocer todos los elementos que debemos reconocer. Tenemos acá delta 1 sobre delta 2. Voy a buscar el delta 1, no lo encuentro por acá. Fácil. Vamos a buscarlo por acá. A ver si lo encuentro ya. Entonces, delta 1 sobre delta 1 más delta 2. Y todo esto por la amplitud. Recordándole ahí las fórmulas, entonces ya está. ¿Cómo identifico? Vengo acá en la frecuencia absoluta, busco
el dato máximo, cuál es el mayor dato. Vemos que acá en todos el mayor dato es 7. Entonces puedo calcular con cualquiera. Normalmente se calcula con el primero que encuentre. Entonces acá voy a tomar este como la clase modal. Este realmente tiene 3 modas. Podría calcularlo para cada uno de esos intervalos, pero voy a hacerlo para el primero. Entonces me queda que la moda reemplazando los datos va a ser lo siguiente: límite inferior 12 más delta 1. Delta 1 es la frecuencia de... perdón. Este no es 7, el dato mayor no lo había visto. El dato mayor no es 7 sino 8. Acá está. Venga, esto me cambia el panorama. No es este la clase. No es esta la clase. La clase es donde esté el mayor valor, que es este. Bueno. Entonces ahora sí, límite inferior va a ser 1 más delta 1 menos delta 2. Como no hay ningún dato anterior, entonces eso me da 8. 8 menos 0, que es el anterior. Y abajo me quedaría delta 1, que es 8, más delta 2, que es 8 menos el siguiente, 8 menos 7, eso me da 1. Y la amplitud dijimos que es 11. Y al hacer ese cálculo, entonces me va a dar que la moda, ya lo escribo por acá, voy a hacer el cálculo, va a ser igual a 1 más 8 dividido 9, y esto por la amplitud, que es 11. Me da que la moda es 10.7. Es la moda para este conjunto de datos. Y ahí tenemos entonces todos los elementos que me pedía en el problema: construir la tabla y construir las medidas de tendencia central. Entonces mire que lo que estamos haciendo es un recorrido general por toda la estadística que hemos visto. Les decía desde el comienzo, la estadística, todo el proceso es acumulativo, no es borrón y cuenta nueva. Debo ir reconociendo cada uno de los elementos que estoy trabajando. En cada unidad retomo la anterior. Entonces ahí tenemos una revisión general de esos conceptos de medida de tendencia central, tanto para datos generales como para datos agrupados. No sé si alguien logró hacer el ejercicio, si le coincidió o tiene diferencias o tuvieron mucha dificultad para construir el ejercicio. Quiero oír los comentarios. ¿Comentarios? ¿No tienen comentarios por ahí? Andan todos muy callados. A ver, comentarios, ¿cómo les fue con el ejercicio? ¿Qué pasó con el ejercicio? No oigo comentarios. ¿Quién está por ahí que me comente? No, pues profe, yo lo estaba haciendo, pero realmente sí, siempre tengo dificultad como no sé, en buscar las fórmulas, creo que es que como memorizarlas, ¿será? No, por eso le digo, el proceso realmente no se trata de memorizar, por eso siempre tenemos apuntes a la mano, por eso siempre insisto en copien las fórmulas y estén revisando permanentemente. El proceso se vuelve lento, pero es la única forma que va uno, digamos, afianzando esos conceptos. Mire que yo ahí hago paso a paso siempre
escribo las fórmulas e identifico. Pero sí tienen que rayar y les voy a enviar este documento para que revisen ustedes el paso a paso. Ya en la próxima clase entraremos a calcular medidas de dispersión y medidas de posición. Entonces vamos avanzando y se nos acerca el tercer parcial. El tercer parcial está para la primera semana de mayo. Entonces nos quedan 2 clases para que trabajemos los temas que nos faltan para el tercer parcial, que tiene que ver con todas las medidas estadísticas. Entonces trabajo tenemos bastante. Entonces les voy a enviar este archivo para que revisen bien y adicionalmente les envío unos ejercicios para que vayan trabajando y cualquier duda que tengan entonces por el correo o el WhatsApp, y nos veremos entonces en la próxima clase. Si necesitan alguna asesoría o algo, me avisan y podríamos programar un encuentro, una tutoría virtual, y hacemos la asesoría. Entonces les voy a enviar los ejercicios y el resumen de clase para que lo tengan ahí. Entonces les agradezco y nos veremos en sí. Profe, nos regala el de la semana anterior también, por favor. Va este que es el resumen de todo eso, sí, ya mismo les envío. Bueno, les agradezco, que estén muy bien, que descansen. Bueno, chao.